Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de centrales hidroeléctricas. Nuestro equipo está conformado por Caleb Gómez Rojo, Esteban Fregoso Becerril, Sol Fátima Mota y yo, Brenda Padilla. Dentro de nuestro contenido tendremos una pequeña introducción seguida de la clasificación de las centrales hidroeléctricas, la clasificación de generadores y el comportamiento de una central hidroeléctrica. Como introducción tenemos que las centrales hidroeléctricas pueden clasificarse por muchos aspectos diferentes. Esta clasificación se realiza según el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, pueden clasificarse por la fuente de agua, por su construcción o su turbina. También por el agua según discurre por el cauce del río y las centrales en las que el agua llega convenientemente regulada desde un lago o pantano. Y según la altura del salto de agua o desnivel existente, esta clasificación nos ayuda a comprender una variedad de aspectos de las centrales hidroeléctricas, también entender cómo algunos tipos están conectados entre sí. Tipos de centrales hidroeléctricas. Central hidroeléctrica de tipo fluyente. No existe embalse en ese tipo de central, el terreno no tiene mucho desnivel y es necesario que el caudal del río sea constante para accionar las turbinas y asegurar una potencia determinada durante el año, mediante una SUT, barrera que ayuda a elevar el nivel del caudal, y una toma de agua en el cauce del río derivan un caudal de agua que es devuelta al río después de ser aprovechada para mover una turbina. En estas centrales no existe la opción de regular el caudal de agua que es aprovechado para mover la turbina. Este dependerá del caudal que lleve el río en cada instante. Los componentes de este tipo de centrales son el azud derivación, una cámara de carga a donde llegue el agua del canal, una tubería forzada que conduce el agua hasta la turbina a gran presión, el edificio de la central, el equipamiento electromecánico donde está situada la turbina, el generador y el transformador, y por último el canal de descarga que devuelve el agua al río. Buenas tardes, pues a mí me tocó hablar de la central hidroeléctrica por embalse. Pues este tipo de central hidroeléctrica, en esta se embalsa un volumen considerable de agua. Se alimenta del agua de grandes lagos o de pantanos artificiales, también llamados embalses, conseguidos mediante la construcción de presas. El embalse permite regular la cantidad de agua que pasa por las turbinas con el fin de unificar las variaciones temporales de los caudales afluentes en el río. Y pues se dividen en dos tipos, centrales de regulación y de bombeo, que son las que vamos a ver ahorita. Ok, aquí están las centrales hidroeléctricas de regulación y por bombeo. Pues acá tenemos lo que es la central de regulación, que está aquí a la izquierda está la central de regulación, que estas dice que se utilizan en situaciones de bajos caudales, ya que el almacenamiento es continuo, regulando de modo conveniente para la producción y se adaptan bien para cubrir horas punta de consumo, es decir que son las horas más altas de consumo. Y por otro lado están las centrales de bombeo. Estas se dice que acumulan caudal mediante bombeo, con lo que su actuación consiste en acumular energía potencial. Pueden ser de dos tipos, de turbina y bomba, o de turbina reversible. La alimentación del generador se realiza el bombeo desde aguas abajo y se puede realizar desde otra central hidráulica y se puede regular en función de la demanda de electricidad. Y pues aquí podemos ver cómo están compuestas, que prácticamente ambas tienen pues los mismos componentes, solamente cambian un poquito. Y pues también tenemos la clasificación de las centrales hidroeléctricas según la altura de salto de agua o del desnivel existente en ellas. Por ejemplo, tenemos las centrales de alta presión.
Aquí se incluyen aquellas centrales en las que el salto hidráulico es superior a los 200 metros de altura y los caudales deslojados son relativamente pequeños, como de 20 metros cúbicos sobre segundo por máquina. Después tenemos las centrales de media presión. Estas son aquellas que poseen saltos hidráulicos de entre 200 y 20 metros aproximadamente. Estas utilizan caudales de 200 metros cúbicos sobre segundo por turbina. Esta es en valles de media montaña y dependen de embalses. Y por último, las centrales de baja presión. Sus datos hidráulicos son inferiores a 20 metros. Cada máquina se alimenta de un caudal que puede superar los 300 metros cúbicos sobre segundo. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Caleb y voy a hablarles sobre los generadores eléctricos. Primero vamos a ver el concepto de un generador eléctrico. Esto es un dispositivo que transforma la energía química, mecánica o térmica en energía eléctrica, necesaria para originar diferencias de potenciales que hace que las cargas se mantengan en movimiento. Los generadores cuentan con terminales negativos que emiten electrones y un terminal positivo que absorbe esos electrones. Para que los generadores logren mantener fija la diferencia potencial, deben consumir energía, y esta energía le puede ser suministrada de diversas formas, ya sea mecánica, calorífica, radiactiva, química, entre otras. Vamos a hablar un poco de la clasificación de los generadores eléctricos. Tenemos que no existe un solo tipo de generador. Hay dispositivos que pueden ser clasificados de acuerdo a la energía que transforman en energía eléctrica. Y tenemos que hay generadores químicos, también generadores mecánicos y solares. La clasificación de los generadores eléctricos, como ya se mencionó, vamos a hablar uno por uno. Primero, generadores químicos. Estos generadores transforman la energía química en eléctrica. Hay unos ejemplos de ese tipo que son pilas y los acumuladores. En contraposición encontramos los acumuladores, que es un generador químico cuyas sustancias pueden ser recargadas, por lo que se les usa habitualmente como fuente de corriente continua. Y un ejemplo de este tipo de generador químico, es el acumulador de plomo, que se utiliza como batería en los automóviles. También tenemos los generadores mecánicos. Estos generadores transforman energía mecánica en energía eléctrica. En esta categoría encontramos los dínamos y los alternadores. Los dínamos son generadores de corriente alterna que comúnmente son usados en centrales eléctricas. Estos se empezaron a usar en el año 1970 y se usaban en automóviles para luego ser reemplazados por el alternador. Y por último tenemos los generadores solares. La función de estos generadores es transformar la energía solar en energía eléctrica. Un ejemplo de este tipo son las centrales solares. Las células solares están formadas por metales que son semiconductores. Un ejemplo de este es el silicio. Y que son activados por una luz y originan una diferencia de potencial entre dos puntos, dando como resultado la corriente eléctrica entre ellos. Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar del comportamiento de una central hidroeléctrica. El primer elemento de una central es el elemento de contención. Puede ser una presa, un dique, sea artificial o natural. El objetivo de este es interrumpir el curso del agua, creando una acumulación que puede ser un depósito o embalse. Esta acumulación pues tiene que ser una altura considerable o que lleve una caída después de. El segundo es el sistema de transporte, también conocido como tuberías forzadas. Hace que el agua se transporte a la galería de presión. A través de estas se dirige a turbinas hidroeléctricas gracias al uso de válvulas de entrada. Después de las galerías de presión pasa a la turbina. La turbina es accionada por el agua generando transformando la energía cinética del agua en energía mecánica.
sale de ella gracias a un canal de desagüe que devuelve el agua al río, a su cauce natural, o bien es transportada de nuevo al sistema de almacenamiento de agua. La turbina está conectada al generador eléctrico. Este pues convierte la energía mecánica en energía eléctrica por medio de magnetismo.